El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Protesta estudiantil exige la rebaja del 50% a la tarifa de transporte público. Violencia irrumpe nuevamente la tranquilidad en los centros educativos. Lo que está a la vista no ocupa anteojos. Más del 90% de los centros educativos se encuentran destruidos. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a nuestros queridos docentes a nivel nacional. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma este jueves 23 de agosto. Un placer estar con ustedes. Les saluda Merari Rodríguez y de inmediato comenzamos con nuestras informaciones. Y es que durante esta semana se suscitó otro hecho violento dentro de un centro educativo ubicado en la colonia de La Cañada, en la capital, donde la inseguridad nuevamente irrumpe la tranquilidad de los docentes y alumnos. Durante esta semana, un padre de familia fue atacado a disparos en el interior de la escuela José Ramón Cálix, ubicada en la colonia La Cañada de la capital, generando zozobra entre los docentes y alumnos, irrumpiendo la tranquilidad en los centros educativos. Fue perseguido por un individuo. El muchacho ingresó pues al centro educativo con la intención de refugiarse y fue allí donde el individuo aprovechó para dispararle en varias ocasiones. Tuvimos miedo y nos agachamos. Que había un hombre en la escuela tirando tiros adentro. ¿Y qué hicieron sus padres? Vino a ver. Tras escuchar los disparos, varios padres de familia llegaron al centro de enseñanza para asegurarse que sus hijos estuvieran con bien. Asimismo, el guardia de seguridad de la escuela expresó que la víctima ingresó corriendo a una de las aulas mientras era perseguido por los hechores. A mí me llevaron una escopeta, como dicen, de esas grandes, y salieron volados. Y al primer tiro fue allí en la dirección, y el segundo fue en la biblioteca. Todos se tiraron al suelo, todos los niños se tiraron al suelo, y trate que ellos salieron, ellos dijeron saliendo afuera. Entonces yo les dije, sálganse, no es más. Ante este hecho violento, por obvias razones, los docentes no se atrevieron a brindar declaraciones, ya que ponen en riesgo su vida y la de los alumnos, siendo este un incidente para exigir nuevamente verdaderas medidas de seguridad. A criterio de defensores de derechos humanos, estos hechos violentos que suceden en los centros educativos es por la falta de una política pública en materia de seguridad. El problema de la seguridad en Honduras es integral, es estructural. Es decir, no hay actualmente una política pública en materia de seguridad que trate el fenómeno de una manera integral. Es decir, lo que sucede dentro de los centros educativos es parte de este fenómeno estructural que golpea fuertemente a la sociedad hondureña. Pero ¿qué solución podemos darle? Es decir, al problema inmediato que representa la falta de seguridad en los centros educativos. Los padres de familia y los mismos alumnos deben de tomar en alguna medida, medidas para prevenir la violencia contra ellos mismos, ¿no? El Estado, repito, deviene obligado pues a brindar no solamente seguridad a los centros educativos, sino que seguridad a cada uno de los y las ciudadanas de este país.
Por otra parte, la red Colproden ya se ha pronunciado frente a las protestas estudiantiles de nivel medio y universitario, asegurando que el Estado de Honduras debe atender las peticiones y no criminalizar la protesta ni abusar de la fuerza. Frente a la protesta estudiantil del nivel medio y universitario, el Estado de Honduras debe atender peticiones y no criminalizar la protesta ni abusar de la fuerza. Es el pronunciamiento de la red Colproden, donde las y los estudiantes de nivel universitario y medio han iniciado un movimiento de protesta pacífica en varias ciudades del país, con tomas de varios institutos de educación media y algunas vías de comunicación, demandando un bono de transporte de 1.500 lempiras y rebaja de 2 lempiras al pasaje del transporte público. La juventud estudiantil tiene derecho a la manifestación pública, derecho garantizado por la Constitución de la República y por instrumentos nacionales e internacionales. Que protesten en una manifestación de su necesidad de ser escuchados y de contar con espacios de participación y de sus intereses que sean parte de la agenda pública y social del país. Las y los estudiantes han sido víctimas del uso desproporcionado y abusivo de la fuerza debido a que durante los desalojos se emplean disparos con balas de goma, golpes con toletes, intoxicación con gases lacrimógenos que afectan su salud. Igualmente, el gobierno amenaza con sanciones penales y administrativas a los estudiantes y maestros que apoyen las manifestaciones. Desde el Colprosuma hemos venido denunciando que el 90% de los centros educativos se encuentran destruidos. Por eso hoy le preguntamos al ministro de Educación, ¿para dónde van destinados los millones que dice que se han asignado para la infraestructura escolar? El gobierno ha asignado un fondo de 150 millones de lempiras para hacer mejoras inmediatas en las instituciones que más lo necesiten. Esto es adicional a los 2.000 millones de lempiras que ya se están invirtiendo en mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional. Luego de escuchar las declaraciones del ministro de Educación, nos preguntamos ¿para dónde van destinados estos millones de lempira? Cuando más del 90% de los centros educativos se encuentran destruidos, lo que está a la vista no ocupa anteojos y el sistema educativo nacional vive en una constante crisis. No hay pupitres ni merienda escolar, ni libros de texto, no hay laboratorios y mucho menos energía eléctrica y agua potable. La infraestructura de este centro educativo nos hace falta más aulas, pupitres, ustedes observan cómo está el predio. Ellos siempre dicen, pero a la vez de la hora no dicen la verdad, porque vayan en él, aquí nos hace falta bastante mobiliario. Se consiguieron solo para una aula, ya la otra aula está deteriorada, el pupitre. Hay que reconocer los enormes problemas del sistema educativo, dándoles prioridad sin implementar estrategias mediáticas que llevan al fracaso y que hunden más a la niñez, que son el futuro de nuestro país. Actualmente los padres de familia y los docentes son los que realmente sostienen la educación pública a pesar de su situación económica que es precaria y ante tanta necesidad que hay en el aula de clases. Los padres de familia y los docentes son los que realmente sostienen la educación pública. Con grandes limitaciones económicas, los educadores continúan firmes, formando niños y jóvenes para poder cambiar este país, aun y cuando hace 9 años no reciben un verdadero reajuste salarial. Es necesario, de tantos años que ha pasado, 9 años. No hemos recibido nada, ni un reajuste, nada. Si nos ayudan en ese caso económicamente, nosotros también tenemos bases, muchas bases para poder avanzar en la educación y hemos cumplido también con la educación. Nosotros los padres de familia y los maestros hacemos actividades para comprar todo el material de la escuela porque aquí el gobierno está olvidado de nosotros rotundamente. Nosotros tenemos que, para toda actividad que hacemos, salimos, vendemos, hacemos mañanitas alegres para recaudar fondos porque los maestros necesitan materiales que nadie se los dona, pues porque nosotros tenemos que comprarlos, sale de nuestros bolsillos también.
Irónicamente, funcionarios públicos devengan salarios de más de 250,000 empiras, siendo esto una burla para el pueblo hondureño y demostrando que tenemos un gobierno que no es civilizado. ¿Cómo pretendemos mejorar los índices de rendimiento académico si los centros educativos se encuentran desarmados prácticamente y donde las necesidades cada vez se hacen mayores y más latentes? Para solventar la crisis en el sistema educativo se necesita de una verdadera inversión y no de gobernantes falsos que quieren mantener postrado el sistema y sumergido en la ignorancia al pueblo. Los docentes están denunciando de manera continua la falta de libros de texto, de material didáctico, de merienda escolar, mobiliario, entre otras necesidades en sus centros educativos. Lo justo sería que nos dotaran de texto más que todo, ¿va? Porque usted ve aquí más o menos decorada la obra, pero eso es esfuerzo de nosotros, de los docentes, que nos bolseamos nosotros y hacemos esto. Porque del Estado lo único que nos pagan a nosotros es el salario. Y los libros de texto que nos dieron hace 4 años, nos dieron español y nos dieron matemáticas, ¿va? Y lo que es social y de ciencias del Estado ya no hay. Y como no podemos exigir texto nosotros tenemos que bolsear nuestro dinero para tener los textos de auxilio para poder trabajar con los niños. Mobiliario, pues de igual forma, tenemos casi 15 a 10 años de que no hemos cambiado el mobiliario que están utilizando los niños de sexto grado. Lo que es el techado, hace poco se hizo un cambio, pero todo lo que ve usted acá es más que todo ayuda de los padres de familia, no por parte del gobierno. Daremos lectura a un comunicado importante de parte de la Comisión Fiscalizadora y es que se convoca a jornada de fiscalización a las seccionales y juntas departamentales de Ocotepeque y Copán este próximo viernes 24 de agosto a partir de las 8 de la mañana en las oficinas regionales de Infode de Santa Rosa de Copán. Documentos a presentar, el libro de finanzas, libreta bancaria actualizada, soporte de egresos como factura y recibos, libro de actas, libro de inventarios, plan operativo anual y sellos de la seccional. Bien, compañeros, y nosotros de esta manera finalizamos con este espacio informativo, pero a continuación le presentamos nuestra opinión editorial seguido de Panorama Gremial Educativo. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. El bono de transporte y merienda escolar. Las protestas de los jóvenes estudiantes es una demostración del malestar que existe en contra del gobierno por la poca atención, por la indiferencia con que se miran los enormes problemas que tienen los niños y los jóvenes y sus familias en los centros educativos. No han pasado ni 5 días que el Colprosuma denunció los grandes problemas que aquejan a la educación pública. Pero esta queja no es una queja reciente. Lo hemos venido haciendo de manera permanente en los últimos 10 años. Que no puede haber educación con calidad si no se atienden estas exigencias. Bajo estas enormes limitaciones, los estudiantes no se pueden formar, ni se puede impartir el pan del saber. Refiriéndonos a los padres de familia, quienes son en realidad los que sostienen la educación pública, ellos dentro del núcleo familiar solo conocen su propio problema o de su familia, sus propias limitaciones. Pero los maestros, que nos toca día a día convivir con los niños y estudiantes, conocer la triste realidad en que viven en sus hogares, nos damos cuenta que en el área urbana los niños y los jóvenes no asisten a clases porque no tienen el dinero para poder pagar el bus que los llevará a los centros educativos a recibir la enseñanza. De igual forma, los maestros también conocemos las necesidades de las familias, niños y jóvenes en el área rural, que al igual que los centros en el área urbana, en su gran mayoría asisten a clases sin comer, y este importante elemento, que es la alimentación, no les permite asimilar los conocimientos. Muchos de ellos se duermen en las clases. El gobierno, en una absurda política económica dictada por el Fondo Monetario Internacional, les quitó el bono del transporte, obligando a muchos padres de familia a que no envíen sus hijos a los centros educativos. Obviamente estos jóvenes
al no asistir a los centros de enseñanza, son proclives a convertirse en delincuentes y muy rápidamente a ser reclutados por el crimen organizado. De igual forma, y obedeciendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, también el gobierno prohibió que se les diera merienda escolar a los niños en todas las escuelas públicas del país. La merienda escolar, que no era la más adecuada, ni mucho menos la más nutritiva, en mucho servía a los niños, porque viniendo ellos de familias pobres, en donde sus familias son golpeadas por el desempleo y la inseguridad, el tener alimento en sus hogares es una ilusión, y tener una merienda en la escuela era de mucha ayuda. La ironía de que no se tenga un bono de transporte o que se le baje el precio al pasaje de transporte, de que los niños no tengan una merienda escolar en todos los centros de educación pública del país, demuestra que tenemos un gobierno que no es civilizado. Esta última expresión fue publicada por la UNICEF hace muchos años o tal vez décadas. Define con claridad que un gobierno que no destina un presupuesto para los niños, jóvenes y la educación es un gobierno que no es civilizado. Concluyendo con esto, quienes nos gobiernan no son civilizados. Pero la ironía de esto es que hay funcionarios públicos que sus sueldos o lo que ganan mensualmente andan arriba de los 250,000 empiras mensuales. Esto es una gran burla para el pueblo hondureño, que ahora que con la farsa del voto rural hacen que candidatos a la presidencia ganen las elecciones y estos mismos ya en sus cargos se les olvida que esos niños en el área rural no tienen que comer y que en el área urbana los padres de familia no tienen el dinero para pagarles el pasaje a sus hijos y asistan a recibir clases en los centros educativos. En los últimos días, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y otras ciudades del país, los jóvenes han salido a protestar exigiendo que se le baje el 50% al pago del transporte. Pero la respuesta de parte del gobierno ha sido lanzarle bombas lacrimógenas y apoyados por algunos medios que le llaman a esta lucha actos vandálicos. Los funcionarios que ganan sueldo de 250,000 empiras no entienden que en Honduras hay muchos hogares que mañana no saben qué van a comer y que tampoco tienen dinero para enviar a sus hijos a recibir el pan del saber. Pero en toda esta problemática de la protesta de los jóvenes, que son justas y correctas, en los medios de comunicación se logra escuchar una voz de aliento. Dicho esto, a manera de chiste, cuando la máxima autoridad de la educación, el señor Marcial Solís, ha expresado que todos estos hechos, las protestas de los jóvenes, él nada tiene que ver y que por lo tanto no le interesa, que a estas exigencias él no les da respuesta porque no parte de sus atribuciones. Siendo la máxima autoridad, lo que menos se espera que él podría hacer es demostrar su preocupación y hacer un llamado a su gobierno para que resuelva el clamor de los estudiantes y de igual forma también promover que en todos los centros educativos públicos se brinde la merienda escolar. Escuchando las últimas declaraciones del ministro de Educación, donde demuestra su indiferencia por la educación pública, por el hambre y la pobreza de nuestra niñez, que se supone que es un gran conocedor de nuestra realidad educativa, ¿qué podemos esperar del resto de los funcionarios públicos? Nada. Y a la vista, represión y persecución, esa es la respuesta a todo aquel que reclama sus derechos. Mientras tanto, los padres de familia y docentes continuaremos reparando las escuelas y motivando a los niños y jóvenes para que aún con hambre y con limitaciones económicas se eduquen para poder cambiar este país y así en el futuro poder elegir gobernantes justos que velen por las necesidades del pueblo que los eligió. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma.
Compañeros, continuamos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Esta noche nos acompaña el estudiante, el joven Víctor Aranda, es el presidente del gobierno estudiantil del Instituto Central Vicente Cáceres. Asimismo nos acompaña el presidente de nuestra organización, el profesor Roberto Troches, a los cuales les doy la bienvenida. Gracias, Merari. Saludos a todos los estudiantes, al Magisterio Nacional y a todo el pueblo hondureño, y al muchacho, pues, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Lick. Bien, y es que las protestas estudiantiles que se han dado durante las últimas semanas tienen una petición o un objetivo de rebajar el 50% al costo del transporte, tomando en cuenta que a los estudiantes se les quitó su bono estudiantil, la merienda escolar, la matrícula gratis, y estas exigencias nuevamente pues están. Las protestas que los jóvenes han hecho demuestran el malestar que existe en contra del gobierno ante la indiferencia de estos enormes problemas, y es que ya los jóvenes están sintiendo, está repercutiendo en ellos, en la economía de sus familiares, en su propia economía, este aumento a la tarifa de los transportes, que se les haya quitado a ustedes su bono estudiantil y que era un derecho que este gobierno pues lastimosamente les quitó. Pero comencemos conociendo un poco de los jóvenes estudiantes. ¿Usted dónde vive, Víctor? ¿Cuáles son las dificultades que usted y sus compañeros se encuentran para poder llegar hasta su centro educativo? Ok, buenas noches. Mi nombre es Víctor Aranda, el presidente del gobierno estudiantil del Instituto Central Vicente Cáceres. Yo resido en la Colonia América por el aeropuerto. Una de las problemáticas que tiene el instituto, como decía Merari, lo del transporte. Esto a la larga, ya con los días, damnifica a muchos estudiantes, no solo estudiantes del instituto, sino que de varios colegios, y la bolsa de cada padre de familia, ya que, o sea, ya es el aumento de 2 lempiras. 2 lempiras muchos los miran pocos, pero hay personas de escasos recursos que no tienen exactamente los 2 lempiras, por decirlo así, que ellos anteriormente iban ajustados al colegio con su dinero del pasaje exacto, y resulta que en el colegio llega la profesora y le dice, tenés que comprar esta guía, y él, de alguna u otra manera, por pasar sus clases, tiene que sacrificar su pasaje para comprar su guía. Esto viene afectando la educación desde 2013, por decirlo así, cuando se suspendió el bono educativo, el bono estudiantil a todos los estudiantes. Desde el punto de vista de nuestra organización, profesor Roberto Troches, ante esta protesta de los jóvenes, que sabemos que ellos tienen su derecho a hacerlo, porque vemos la falta de voluntad política que hay, y muchos padres de familia no están enviando a sus hijos a los centros educativos porque no existen los recursos. Bueno, nosotros creemos que todos los sectores que tengan que ver con formación, los muchachos son parte de un sistema de formación, y en el que se estudia y el que lee y el que está formándose en el país tiene la capacidad de protestar y decidir y buscar que sus derechos no sean disminuidos. Cuando el gobierno y los transportistas se ponen de acuerdo, paran un movimiento y le trasladan el incremento a los muchachos que hoy dice él no pueden ni sacar una copia, eso lo que hace es que pone en crisis un sector. No se puede abrir un hoyo y tapar otro hoyo con eso, porque aquí los más débiles es el pueblo. Aquí los más débiles son los muchachos que vienen de hogares que sus padres ni siquiera tienen empleo. Eso ha disminuido incluso la asistencia de los muchachos a los colegios. Hay deserción en el nivel medio. ¿Por qué? Porque la capacidad del padre de familia para sostenerlo ya no la tiene. Esa capacidad ha ido perdiendo debido al congelamiento salarial, debido a los incrementos al combustible, debido a los incrementos a la canasta básica, debido a los incrementos a la energía eléctrica y a todos los servicios públicos. Entonces el gobierno tiene un reto, y es sentarse. Hay que dialogar. Yo le invito a Víctor que hay que dialogar y sentarse y ver las mejores propuestas para la juventud, para todos aquellos muchachos que día a día se esfuerzan por tener un título, por ser mejores hondureños. Entonces el gobierno tiene una oportunidad. En medio de la crisis salen oportunidades. Aquí no es de reprimir, ni dividirnos, ni golpear. El reprimir solo demuestra la debilidad de un gobierno y de un sistema.
todos tenemos la capacidad de sentarnos y dialogar y construir un verdadero proceso que nos permita que los muchachos tengan un mejor nivel de vida, que los muchachos se les respete como seres humanos, que los muchachos se haga valer la Constitución de la República, donde se dice que la educación es gratuita. Eso es lo que están pidiendo los muchachos. Lógicamente, en estos grupos hay muchos infiltrados. A esos infiltrados hay que tenerles cuidado y hay que sacarlos y hay que cuidar a los muchachos de ahí, porque hay gente que le apuesta al desorden en el país. Protestar pacíficamente, como lo están haciendo los estudiantes, es un derecho que lo da la Constitución de la República, que se lo da, y la autoridad, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Es dialogar, sentarse con todos los sectores, llegar a un equilibrio para buscar una forma de que a los muchachos en los colegios se les atienda como seres humanos, que por lo menos tengan ese transporte de rebajarle el transporte, o que el gobierno le dé una parte para que los muchachos vayan. Me parece que debe ser una de las alternativas. Vivir en crisis los hondureños no nos conviene a todos, nos conviene pacificar el país, nos conviene sentarnos como sociedad, y este es un elemento que debemos de aprovechar nosotros para que hay una comisión ahí que tiene el ministro a la par. Esa comisión debe sentar con todos los sectores, debe de sentarse, debe dialogar, debe construir educación de calidad, pero sobre todo pensar que los muchachos que hoy van a los colegios no tienen ni siquiera pupitres, no tienen ni siquiera útiles, no tienen libros, no tienen uniformes, no tienen zapatos. Todos en el país les ponen uniformes a los militares, les ponen uniformes a los chafas, les ponen uniformes a los bomberos, les ponen uniformes a todo mundo, hasta los vigilantes. Pero a los muchachos que son el futuro de Honduras se les abandona. Entonces, la herramienta para que un muchacho esté en los colegios y en las escuelas públicas es útiles escolares, son libros de texto, son lápices. Esas son las herramientas de nosotros, esas son las armas del futuro. Los muchachos deben de utilizar sus armas para formarse y ser un mejor hondureño, pero para eso debe haber voluntad política de los que gobiernan. Yo pienso que el gobierno tiene la oportunidad de sentarse con ellos, repito, y construir un sistema educativo que defienda los derechos humanos, pero que también defienda a los que menos tienen, y los que menos tienen son los muchachos que van a los colegios y escuelas públicas del país. Compañero Troches, y es que agregando a esto, cuando los jóvenes no tienen acceso a una educación pública con calidad, son proclives a convertirse en delincuentes y rápidamente a ser reclutados por el crimen organizado. Nosotros hemos planteado como organización al gobierno sentarnos, pero no quiere escuchar. ¿Por qué no sentar a la empresa privada? ¿Por qué no sentar a las ONG? ¿Por qué no sentar a las iglesias? ¿Por qué no sentar a los países cooperantes y construir un sistema educativo que responda a los intereses del país? El gobierno tiene unas medidas de seguridad que prácticamente al país no le van a beneficiar. ¿Por qué? Porque castigar el que ya cometió el hecho, ese no le va a ayudar. Hacer cárcel y encerrarlos no los va a ayudar. Lo que debemos de hacer es cambiar el modelo educativo y combatir. Lo más importante es combatir el crimen desde la educación, desde la escuela pública, desde los colegios, alejar al muchacho allá. Si aquí capturan 10, le reclutan 100, entonces ¿qué estamos haciendo? Somos una maquinaria de hacer gente que no tiene posibilidades de formarse, gente maquinaria de ser delincuente. Entonces no podemos seguir en un modelo así, hay que cambiarlo. Y cuando hablamos de modelo educativo, no solo estamos hablando de la escuela pública, hay que hablar de la escuela privada, que también tiene las mismas falencias y que tiene sus mismas dificultades. La diferencia es que aquellos tienen dinero para pagar su bus, la diferencia es que aquellos tienen textos escolares porque los padres los financian, la diferencia es que aquellos tienen un transporte seguro. Entonces, pero los que van a los colegios no tienen un transporte seguro, lo que tienen son sillas destruidas, lo que tienen es que los andan buscando para reclutarlos y llevarlos al crimen organizado. Entonces nosotros no creemos que eso debe pasar. Es urgente sentarnos como sociedad y cuidar a nuestros muchachos. Víctor, que hoy está aquí, es el futuro de Honduras. Víctor está haciendo un esfuerzo y son líderes estudiantiles. Mire, el liderazgo surge desde la escuela, colegio. Ahí están los nuevos líderes que deben de ser formados lo mejor para que defiendan esta patria. Esta patria la defienden los hondureños y hay que defenderla con educación. La pobreza de este país, la inseguridad, el desempleo se combate con educación. Si el gobierno no invierte en educación, condena al país a la desgracia, a la miseria. Víctor, cuando ustedes inician esta protesta, el objetivo es que se le baje el 50% ¿de qué? Del transporte, pero en efecto, recordemos que la problemática del transporte es un problema de todo un país, no solo del área educativa también.
Nosotros dentro de estos puntos enfatizamos problemática interna que tiene el instituto, como ser el área de aseo y vigilancia, lo cual también es primordial dentro de un instituto, y como ser el Central es uno de los colegios más grandes y emblemáticos que hay. Y muchas veces nosotros como estudiantes no tenemos la cultura de venir, nos comemos un churro y la tiramos al suelo. No tenemos la cultura de venir y echarla en un basurero, entonces eso nos repercute a estar rodeados de basura. Entonces pedimos aseo y vigilancia, y como tercera instancia lo de un bono estudiantil o la baja del transporte. Nos hemos sentado ya a dialogar con con la mesa del gobierno, ya hemos dialogado frente a frente y exigimos esto. Ellos nos han dado respuesta ya en cierto punto con las aseadoras al instituto. Personal de aseo ya no es un gran número, pero fue en 2 días literalmente, y ya tenemos más aseadoras en el colegio. El día de hoy hace ingreso a nuevos guardias de seguridad al instituto. Ya es un avance. No es que es un gran número, pero ya el gobierno nos está cumpliendo en cierto punto eso. Ahora pasa con lo del bono del transporte o el bono estudiantil. Con lo del bono del transporte ya sabemos que es un tema un poco más delicado, ya que los transportistas de alguna u otra manera se van a cerrar a decir, les vamos a bajar. ¿Y por qué? Si le da la orden, digamos, que el Congreso o el gobierno, lo que sea, que no le cobren a los estudiantes o les cobren el 50%, recuerden que el gobierno no son los dueños del bus, sino que el transportista, el dueño del bus, le va a decir, si yo quiero te subís y si no, no. Hay que ver las cosas desde el punto que beneficia y el punto que no beneficia, o los puntos que están a favor y en contra. Los transportistas han mantenido su posición hacia ello y ellos no, pienso y dudo mucho que ellos van a cambiar esa opinión. El gobierno ya nos ha ofrecido becas, bono solidario, bonos estudiantiles y ayuda en la infraestructura de los institutos, ¿verdad? Pero ¿cuáles van a ser las acciones que ustedes van a tomar? Porque el gobierno les puede estar ofreciendo mucho en estos momentos para que ustedes no continúen con las protestas, para volver a la calma, para que ustedes vuelvan a sus aulas de clases. Pero ¿cuáles son esas acciones que se van a tomar si el gobierno no cumple tales peticiones? Es un buen punto el que acaba de tocar usted, es uno de los puntos que en realidad hace el cierre a todo el círculo. Porque le voy a empezar a detallar. A la larga los estudiantes salimos damnificados, de alguna u otra manera, perdiendo clases o amenazados por personas antisociales, por los mismos del gobierno con expulsiones, etc. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya hemos tomado una decisión también de darles el plazo que ellos nos pidieron para empezar a cumplir. ¿Qué es lo que pasa si ellos en ese lapso no cumplen? Nosotros volvemos a las manifestaciones y de una manera pacífica. Últimamente nosotros estuvimos en manifestaciones, mis compañeros estuvieron en manifestaciones, los de otros colegios también. ¿Y qué es lo que pasa? Tratamos de dialogar con los policías para ver qué es lo que se hacía, para que ellos no agarraran represalias contra nosotros, nos empezaran a gasear, a toletear. Y nosotros íbamos saliendo del instituto y sin mediar palabras nos empezaron a gasear, sin nosotros llegar a un diálogo con ellos. O sea, era algo pacífico y salimos del instituto, caminamos 10 pasos y nos empezaron a gasear. Pienso que en ese punto hay que tener más cuidado porque somos estudiantes. Y yo creo que eso es un delito que están cometiendo, ya sea meter preso a un estudiante, toletearlo o gasearlo. Porque está en la Constitución que es un derecho protestar y manifestarse, como decía el licenciado. Y es que en los últimos días en Tegucigalpa, San Pedro Sula y en otras ciudades del país, los jóvenes han salido a protestar exigiendo esta rebaja del 50% del transporte, pero la respuesta por parte del gobierno, como ya la manifestaba Víctor, es que les han lanzado bombas lacrimógenas sin tener ellos algún motivo y apoyados algunos por medios que le llaman a esta lucha actos vandálicos. Cuando los jóvenes salen a protestar a las calles por sus derechos, los catalogan de actos vandálicos. Víctor, pero estas protestas o estas luchas que ustedes tienen son a nivel de Tegucigalpa, ¿o este será un beneficio para todos los estudiantes a nivel nacional? Esto es una lucha que beneficia a todos los estudiantes a nivel nacional. Como podríamos ver, no solo en Tegucigalpa hay colegios tomados, hay en Choluteca, en San Pedro Sula, en La Ceiba, en ciudades problemáticas o donde se está el ambiente de educación, todos los colegios o la mayoría de colegios están en protestas en el sector público.
¿Qué opinión merece, compañero Troches, que luego de las protestas estudiantiles que han realizado estos jóvenes, el ministro de Educación, el señor Marcial Solís, haya manifestado que estos hechos o las protestas, él nada tiene que ver? Podríamos decir entonces que no le interesa solventarle este problema, que ha manifestado que él no puede darle respuesta a las exigencias que los estudiantes están haciendo. Bueno, yo pienso que el ministro Marcial Solís es una persona muy formada, muy inteligente, o sea, preparada en el sistema educativo, pero cuando él se excluye que él no puede hacer, es que seguramente el Ejecutivo lo tiene agarrado y que depende del presidente. Si el presidente no le da funciones a los ministros, no tiene ningún sentido que los tenga. Él no puede ser presidente y no puede ser ministro de Educación a la vez. Me parece que debe de haber un mandato o una resolución donde, como dice el ministro de Educación, que trate los temas de educación. Ignorar a los muchachos que hoy protestan es un error para el país. Es un error porque lo que está construyendo es una bomba de tiempo, como quien dice que protesten y que hagan lo que quieran. No se trata de eso. Recuerde que en una protesta hay infiltrados y esos infiltrados atentan contra los mismos estudiantes. La policía que hoy tenemos en Honduras no es una policía totalmente que reprime por nada, pues, y respeta los derechos humanos. Y mire, en una reunión que yo estuve a nivel internacional, tuvo el tema de derechos humanos de Honduras, desde las casi 12 horas, un tema hablando sobre la violación de los derechos humanos de Honduras de la comunidad internacional, y países como gobiernos como el Estados Unidos, estaban diciendo que en Honduras se violentan los derechos humanos porque la policía no tiene formación para tratar con el pueblo. Decía el gobierno suizo, por ejemplo, países europeos, que el gobierno de Honduras violenta porque su policía lo que hace es tirar gases lacrimógenos y no agotar una estancia de diálogo. Cuando el muchacho se desplaza, cuando un niño, porque ellos son niños que están formando en un futuro de Honduras, se desplazan pidiendo que le rebajen al transporte, es porque tienen necesidades, es porque su hogar ya no puede. ¿Cuántos muchachos cree que si ahorita hacemos el número se desertaron después de la medida del gobierno de incrementarle al pasaje? ¿Cuántos se desertaron de las escuelas, de los colegios? Muchísimos, miles de muchachos. Hay 500,000 niños y jóvenes fuera del país de las aulas de clase porque no tienen la capacidad, no tienen esa capacidad para asistir. Eso en cualquier país es una crisis. ¿Por qué la sociedad, por qué la empresa privada está intolerante a esto? ¿Por qué las iglesias no hablan de esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué los medios de comunicación callan estas groserías? Eso no lo entendemos. Es que este país es nuestro y hemos dicho como organización, si no construimos una mesa de diálogo para construir y cambiar el modelo educativo del país, si siguen gobernando de esta manera van a destruir la patria, no están haciendo nada. Cuando vemos los hospitales sin medicina, cuando vemos las escuelas sin texto, cuando vemos que no hay aseadora, no hay vigilancia, ¿y qué sucede? En los colegios donde reclutan personas malvivientes a los muchachos, es ahí donde lo forman. Entonces lo que estamos haciendo en el país es tener una maquinaria de construir gente que vaya al crimen como que si fuera negocio para Honduras. Eso no nos conviene como hondureños. Crear esa inseguridad, el Estado debe de atender de inmediato el tema educativo del país, pero no le importa. Aquí hay que construir batallones, aquí hay que construir ejércitos, aquí hay que construir universidades para que policiales, universidades militares, para que repriman a los hondureños. Hay que construir universidades del bien, hay que construir diálogo y concertación en bien de Honduras. Es el llamado de la juventud, de los futuros ciudadanos de Honduras, de aquella gente que va a gobernar el país. Hay que cambiar los paradigmas. Gobernar con soberbia no le ayuda a este gobierno que de hecho no tiene la aceptación de la sociedad, pero los hondureños hay que juntarnos y hay que formar equipos que permitan que el diálogo se dé en el país. No es posible que los países cooperantes estén dando el dinero, pero que sepa que están mal invertidos, que no se invierten para lo que viene. Cuando hay escuelas en el suelo, cuando hay niños que les están cayendo a pedazos las escuelas, eso es increíble. Recientemente decía el ministro que era una educación triste. ¿Cómo no va a ser triste cuando no tiene el muchacho un pasaje para ir a un colegio? ¿Cómo no va a ser triste cuando no tiene una merienda escolar? ¿Cómo no va a ser triste cuando ayer tirotearon una escuela y tirotearon un padre de familia? Esas son las cosas que hay que sentarnos. ¿O es que la vida de un ciudadano hondureño no vale, que va a la escuela, que se forma? Nosotros decimos que hay que sentarnos. Alimentar la confrontación no nos va a ayudar. Destruirnos como sociedad, destruir. El gobierno puede destruir a cualquier institución
que sea, la puede destruir. ¿Le sirve al país eso? Eso no le sirve. Eso solo lo pone como un violador a los derechos humanos, a los derechos de los muchachos, de los niños. ¿Qué es lo que está pasando cuando gasean los militares a estos muchachos? Están violentando el derecho a la niñez, el derecho a la educación, y eso es penado, y el gobierno tiene convenios internacionales que también sancionan este tipo de actos que no son correctos en una sociedad civilizada como la nuestra. Compañero Troches, y agregando a esto lo que usted menciona, hay más de 43,000 niños que han migrado del país, que se encuentran en lugares de refugios en Estados Unidos porque no han logrado una reunificación familiar, niños que se van porque no tienen acceso a una educación con calidad, porque mueren de hambre, porque en sus centros educativos no llega la merienda escolar. ¿Cuáles son las medidas que se deben de tomar para evitar la deserción que actualmente está azotando al sistema educativo, porque cada vez son más niños los que están migrando y más niños los que están siendo excluidos del sistema educativo? Mire, el gobierno tiene que ver la educación como prioridad. Si sigue pensando en que poner militares y más militares y más militares y más policías y más tigres y más gatos y más todo lo que tenga, no van a detener al hondureño con hambre que va para Estados Unidos. Esos muchachos no tienen acceso aquí a un plato de tortilla y sus familiares están en Estados Unidos. Esos muchachos están siendo perseguidos por delincuentes, y los hondureños, lo más fácil es que agarran irse para Estados Unidos para defenderse de la delincuencia, para que no los asesinen, para que no los secuestren, para que no los maten. No lo va a poder parar el gobierno, porque el hambre, una persona con hambre, con miedo a que lo asesinen, no tiene temor y cruza las fronteras. El emigrar es un derecho humano, la vida es un derecho humano universal en cualquier parte del mundo. ¿Qué sucede? Aquí se alimenta cuando se abandona la escuela pública, y la embajada americana aquí está cerca. Y la embajada americana sabe cuáles son las desigualdades que hay. Sabe que aquí los salarios grandes los tienen los funcionarios y los grandes políticos. Pero un hogar que tiene 3 o 2 estudiantes no tiene ni qué comer. Un salario injusto, inhumano, es una ofensa. Cuando se incrementaron barbariamente los salarios en estos momentos, y le suben a los combustibles, y le suben a los impuestos, y le suben a todo, y va más impuestos para allá, más impuestos para otro lado. ¿Qué sucede? Aquí gobiernan para poner impuestos y para poner militares. Y la embajada americana no dice nada. Entonces, ¿cómo es que quiere que los hondureños no se vayan para allá? El hondureño va a llegar allá, esos niños andan huyendo de la pobreza, esos niños van huyendo de la miseria y el abandono de la escuela pública, el abandono del sistema de salud del país, el abandono de todo lo que este país le da como constitución, como carta magna, eso. Allá huyen. Entonces eso es normal en un país como el nuestro. Eso es normal cuando hay un desempleo terrible. Hay que combatirlo. Hay que ver la educación como la alternativa para detener la migración. Hay que ver la educación como alternativa para detener la delincuencia. Hay que ver la educación como alternativa para detener la pobreza. Hay que ver la educación como alternativa para detener las desigualdades y la violación a los derechos humanos. Ese es el llamado como Colprosuma que le hacemos. Un Colprosuma que está al servicio del Estado también, al servicio de construimos educación, pero esa educación debe de pasar porque el gobierno acepte que juntos podemos ser fuertes. Si sigue gobernando solo, si sigue creyendo que él por sí solo va a mejorar la salud, que con una comisión interventora, lo que está mandando es un mal mensaje, el mensaje de que ha fracasado. Y yo digo, esa comisión debe ser una comisión de acompañamiento, es decir, construyamos un diálogo para salvar a Honduras. Debe ser comisiones que a la par del ministro de Educación salven la patria. Eso es lo que queremos. Y las embajadas, porque se callan. Cree que con meterle fusil allá en la frontera, con meterlos a la cárcel, también se convierten en violadores de los derechos de los niños allá, porque el derecho de los niños es universal, es para todos. Entonces el llamado es para que nos sentemos como sociedad, construyamos los diputados, que hagan algo, ya deben de sentarse con los sectores que tienen que ver en materia educativa. Hay una comisión de educación, ¿para qué? Para que juntos nos sentemos y veamos los modelos que podemos implantar en el país y cambiarlo, y juntos construir un país seguro para todos y todas, un país que permita que los hondureños vivamos por lo menos en paz y tranquilidad. Víctor, ustedes ya han sido notificados de ese comunicado que se envió recientemente de la Secretaría de Educación, o tiene conocimiento si ya se han aplicado estas medidas
a alguno de sus compañeros cuando en el comunicado decía que al observarse la paralización de clases por toma de instalaciones y manifestaciones se iba a hacer necesario la aplicación de medidas y correctivos, según ellos, a fines de sanear y evitar que grupos externos u organizaciones estuvieran afectando eso. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto o ya algunos de sus compañeros han sido afectados? En efecto, ya nosotros tenemos conocimiento desde el día que se lanzó ese comunicado, si no me equivoco fue el 20 de agosto. El 20 de agosto que salió ese comunicado, todas las personas en el sistema educativo creo que nos dimos cuenta, no solo en el central. Por los momentos no se ha afectado a ninguno de los estudiantes, bueno, de mi colegio, del central, no ha salido ninguno de los estudiantes expulsados o sancionados, o etcétera, porque en cierto punto es un comunicado que viene de los años de Porfirio Lobo Sosa, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el cual en aquellos años sí se utilizó, pero este año no se está utilizando y creo que no se debería utilizar porque como estudiantes estamos exigiendo nuestro derecho y estamos en la libre expresión de tomarlo. Y a ustedes también, ya algunos defensores de derechos humanos se les han acercado o usted nos comentaba extra cámaras que han tenido algunas reuniones con el viceministro de Educación, ¿qué es lo que se les ha planteado a ustedes? ¿O como jóvenes han levantado esa voz revolucionaria para proponer un diálogo y para poder solventar esta necesidad que ustedes tienen de un bono de transporte, pero que se les den verdaderas respuestas? En efecto, nosotros ya hemos dialogado con el viceministro, como decía ella, y con personas de Casa Presidencial, como el subsecretario del Estado. Hemos tenido diálogos, no solo con el presidente del Central, sino que se levantó una mesa de diálogo con presidentes de varios institutos para ver los déficits en principal de cada colegio. Y en la mayoría de casos todo era lo del bono, enfatizado en el bono, las bajas del transporte. Ellos nos han dado respuesta, pero una respuesta que todavía no ha llegado a hechos en ese punto. ¿Qué es lo que pasa si no llega a hechos esa respuesta? Los estudiantes van a volver a las calles. Sabemos que nosotros somos los damnificados a la larga, pero nuestros derechos se tienen que hacer respetar y se tienen que hacer escuchar también, no solo por gente del gobierno, sino por entes internacionales, como decía el licenciado, porque la embajada se calla al saber que están violando los derechos de las personas. Y ustedes lógicamente sienten que se les están violentando sus derechos al no devolverles este bono de transporte muy merecido, pero además de esto ustedes han dado a conocer que necesitan también inversión en la infraestructura, no solo del Instituto Central, sino de otros centros educativos, más de 22.000 centros educativos que hay a nivel nacional, donde casi el 90% de ellos se encuentra destruido. En efecto, ellos también nos han ofrecido lo que es infraestructura, en el tema de infraestructura, lo que son pupitres, edificios, aulas. Las ventanas de muchos edificios están quebradas, ellos ya nos han prometido eso. Y igual, o sea, el central no es que se encuentra en condiciones de deterioro, que se va a caer, pero hay otros colegios que sí, o sea, si me pongo a mencionar no termino hoy. Hay colegios que sí están prácticamente en completo abandono, ya los techos caídos, goteras, sillas, los estudiantes reciben clases en un bloque, pizarras malas, etcétera, etcétera, de problemáticas que existen en varios colegios, no solo en el central. Sí, pero una cosa es que el gobierno les esté proponiendo o les diga que le va a cumplir. Esto solo es una estrategia de esas que ellos utilizan en los medios de comunicación para poder solventar la crisis o para poder evitar que ustedes realicen sus propuestas. Pero ustedes, como esos estudiantes revolucionarios, como el futuro de la educación de Honduras, esas medidas se van a continuar con las protestas en cuanto a estas exigencias de rebajar este 50% del transporte. En efecto, Merari, nosotros, como le había dicho anteriormente, si no se da una respuesta con hechos, los estudiantes vuelven a las calles. No solo los estudiantes del Instituto Central, los estudiantes del Técnico Honduras, del Miaselva, de Luis Borán, etcétera, de colegios a nivel nacional y de Tegucigalpa, porque nuestros derechos se tienen que hacer valer y se tienen que respetar. No tanto lo del transporte, porque como dicen por ahí, los transportistas se vendieron. No sé si es verdad, a mí no me consta porque yo no soy transportista, pero, o sea, si ellos ya aceptaron eso y le hicieron un aumento, ellos no van a retroceder. Hay que tener eso bien seguro y hay que verlo las cosas de las dos maneras, de bien o para mal, como les había dicho anteriormente. Si ellos ya se separaron ahí, ellos ya están en lo que están, nosotros no.
¿Qué es lo que pasa también? Nosotros como estudiantes, aunque estemos en tomas, nosotros estamos perdiendo, porque nosotros nos vamos en el bus y venimos en el bus y le seguimos pagando los 12 lempiras, los 8 lempiras, lo que se paga. Ellos no están perdiendo nada. Recuerden que como estudiantes, nosotros a la larga perdemos más. Aparte de estar gaseados, toleteados, cansados de estar corriendo de la represión de los mismos policías o a que futuro nos expulsen de nuestros centros educativos. Compañero Troches, cuando no se tiene o no se le da a los estudiantes este bono de transporte, una merienda escolar nutritiva, donde sabemos que muchos centros educativos más en el área rural, decimos que 7 de cada 10 niños llegan a sus centros educativos desnutridos, UNICEF define esto como un gobierno no civilizado. ¿Nos están gobernando personas que aún no se han civilizado? Bueno, es que el problema es que no es prioridad para el gobierno educar. El gobierno bien sabe lo que está pasando en materia educativa. El gobierno bien sabe, pero saca spots publicitarios donde dice que está apoyando en esto y que está avanzando en esto. En materia de salud y en materia educativa, el gobierno, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice la gente que va a los hospitales, lo dicen los niños que están emigrando a Estados Unidos, lo dicen los niños que están yendo a la escuela pública que no tienen textos, que no tienen, lo dice el padre de familia que lo tirotea en una escuela, le dice el profesor, da el mensaje malo que ha fracasado la educación cuando tirotean profesores, cuando asesinan niños, cuando asesinan maestros. Y padre de familia, ese es el fracaso. Eso es lo que hay que pactar, pero aquí parece que no le importa nada lo que está pasando en la sociedad. Insensible, mientras a mí no me toca, que se lo lleve quien lo trajo a la escuela pública, que la destruyan, que destruyan el país. Cuando yo estoy protegido por militares y policías, ¿qué me importa lo que está pasando el vecino de X que vive en colonia? Es que los que gobiernan tienen que entender que deben de gobernar para todos los sectores. Un muchacho sin textos, sin pizarra, con la escuela que le está cayendo a pedazos en el lomo, ¿cómo se va a formar? ¿Cómo le piden calidad? Pero si son buenos para poner pruebas, que hay que evaluar al profesor, que hay que evaluar a los muchachos que están en la escuela pública, que porque protestan y exigen sus derechos son vándalos. No, son ciudadanos que quieren esta patria, que se quieren formar y que hacen un esfuerzo. ¿Y qué aporta el gobierno para que apenas le paga a un docente? Eso es lo que hace el gobierno. Cree que con pagar a un profesor es que la escuela pública está bien. Y cuando los profesores están huyendo del país por la también, mire, están dejando las plazas a los profesores calificados que tenemos. El 90% eran de los profesores calificados, egresados de la Universidad Pedagógica en las escuelas de primaria, básica y prebásica. ¿Qué sucede? Están emigrando a países como España y Estados Unidos porque no aguantan la pobreza, porque un salario de un profesor es de 9.863, que ya le pasó el salario mínimo, lo rebasó. No puede seguir en ese tema. Hay que seguir avanzando y generando equidad. Cuando el gobierno, si fuese serio, ya hubiese parado esos salarios bárbaros que tienen los diputados y dicen, no, yo no lo voy a firmar. Y lo debe de parar para que le sobre para invertir en textos, para que nos sobre para que hagamos equidad y construyamos un país que respete a los menores, a los de pies descalzos, pero que también respete a los que tienen el poder económico. Pero aquí el que está bien le vale que al que está abajo lo destruyan. El gobierno tiene que ser un gobierno para todos, no para la empresa privada, no para los grupos, ni para los sectores. Aquí el llamado es construyamos educación, construyamos diálogo, construyamos una sociedad justa, pero solo podemos hacer la sociedad. El gobierno por sí solo no va a poder. El gobierno por sí solo le va a apostar a lo que está apostándole a hoy, al fracaso y al fracaso. Es la sociedad quien debe de pactar la escuela pública. Cambiemos el modelo para tener un mejor hondureño. Cambiemos el modelo para eliminar la pobreza. Cambiemos el modelo porque es lo que necesita nuestro país. Mientras los funcionarios continúen con sueldos de hasta 250,000 lempiras y más, los padres de familia y los docentes, compañero Troches, continuaremos reparando las escuelas públicas porque debemos decirlo que actualmente están financiadas por el bolsillo de los docentes y padres de familia, y asimismo continuaremos motivando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, aunque aún con mucha hambre y limitaciones ellos lleguen a sus centros educativos. Nosotros vamos a continuar educándolos para poder cambiar este país donde los gobernantes no son civilizados. Bueno, el gobierno tiene que entender dos cosas. Cuando permite que sus funcionarios se incrementen salarios a grandes esferas, se están burlando de la mayoría de los hondureños.
Se están burlando de millones de hondureños que no tienen ni siquiera que comer. Hay 3 millones de desempleados en el país. ¿Cuántos empleos se pueden generar con esos salarios groseros, inhumanos? Que este país no está para eso, y no lo dice Colprosuma, lo dicen los economistas, lo dice la sociedad, lo dice toda la gente que ve que por estar dirigiendo una X o Y institución están cobrando exageradamente más de 200.000 lempiras al mes, cuando hay gente que no le puede incrementar ni 30 lempiras, no le puede incrementar ni 1.000 lempiras. Mire, un profesor que fue a la universidad, que dejó sus ojos en una universidad que está dando clases, ganando 9.863. Entonces, ¿cómo queremos que...? Y a esto súmele que pagan sus calificaciones, a esto súmele que pintan el aula, que le dan de comer a los niños, que compran su material didáctico para impartir clases. Entonces, estamos aportando los docentes, según nuestros estudios, según nuestro observatorio en pedagogía, estamos aportando 18 millones los profesores solo para sostener la escuela y colegios públicos del país mensual. Un salario que ya no tiene absolutamente nada que sacarle ya, porque ni siquiera los profesores pueden llegar a trabajar a las escuelas porque hemos sido discriminados y olvidados por el actual gobierno. Muy bien, Víctor, ¿cuál sería su mensaje final para todos los estudiantes que lo están viendo esta noche? Usted, que es la voz de los jóvenes del Instituto Central Vicente Cáceres, como usted lo decía, un colegio con mucho prestigio, con muchos años de servicio, 140 años. Formando generaciones de jóvenes. Ese mensaje que ustedes pueden enviar muy enfático al gobierno de cuáles serán esas medidas o esas acciones que los jóvenes tomarán si no se les cumple con estas peticiones, que es la rebaja del 50% del transporte, que les devuelvan su bono estudiantil y que llegue la merienda escolar a los centros educativos. En efecto, Merari, nosotros, bueno, en mi pensar, yo creo que el de muchos estudiantes, ofrecemos un diálogo, no solo con estudiantes de todos los colegios a nivel nacional o de Tegucigalpa, sino que con autoridades gubernamentales y los transportistas, porque yo creo que con un diálogo todo puede llegar a funcionar sin necesidad de represiones, de golpes, de gases, etcétera, etcétera, lo que le pasa a los estudiantes. Creo que si se llega a un diálogo todo puede salir bien, ya que por medio de manifestaciones, de alguna u otra manera, la policía, los militares o quien sea, van a reprimirnos, nos van a golpear, nos van a gasear, cualquier cosa nos puede pasar y nosotros salimos damnificados. Entonces, en mi pensar, yo propongo un diálogo con autoridades y con los dirigentes del transporte para llegar a un acuerdo y que esto pueda entrar en vigencia, tal vez no hoy, pero que pueda entrar en vigencia el próximo año. Porque vienen generaciones atrás de nosotros. Así es. Con el simple hecho de que yo esté en último año no quiere decir, yo quiero, pero hay más estudiantes atrás de mí, viene séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, y ellos pueden ser beneficiados también. Muy bien, compañero Troches, su mensaje final ante esta protesta estudiantil. Bueno, yo pienso que hay que sentarse y los muchachos hay que defender los derechos. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. El bono de transporte era un logro anterior en los otros gobiernos, se quitó en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa, se le fue disminuyendo los derechos y el resultado que tienen hoy es que los muchachos le suben al pasaje y ahora están reclamando su bono de transporte. Hay que seguir, los hondureños tenemos la esperanza de construir un país seguro. Todos, hasta todos los muchachos, toda la sociedad estamos obligados a salvar a Honduras. Para salvar a Honduras no es el gobierno que lo debe de salvar, todos lo debemos de construir. El gobierno es que lidera el país. Dirige el país, es el principal director del país, el presidente, es el líder principal de la nación y él tiene que orientar por el bien este país. Que baje la confrontación el gobierno, abajo la confrontación y arriba el diálogo, arriba la concentración para salvar la escuela pública y salvar la patria, que es lo que queremos todos los hondureños. Muy bien, gracias a Víctor Aranda, presidente del gobierno estudiantil del Instituto Central Vicente Cáceres, a nuestro compañero Roberto Troches, presidente del Colprosuma. Compañeros, a cada uno de ustedes también muchas gracias por sintonizarnos cada jueves y les decimos muy buenas noches y que Dios les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón,
Persistimos en la lucha.